Antes de continuar con el video, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes y perturbadoras. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror como este. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que la gente prefiere no creer porque es más fácil vivir pensando que todo tiene lógica. Pero yo aprendí que hay fuerzas que están más allá de lo que podemos entender. Fuerzas antiguas que han estado aquí mucho antes que nosotros y que seguirán estando cuando ya no quedemos. Lo que voy a contar no es un cuento. Es lo que me pasó a mí, Arturo, un hombre común y corriente de Tabasco. Durante años he cargado con esto, con el miedo que nunca se va, con las noches sin dormir. Algunos dirán que estoy loco, que me lo imaginé todo. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que me persiguió, y por eso ya no puedo volver a casa. Todo empezó hace 3 años. Yo trabajaba chapeando terrenos por la zona rural, cerca de mi pueblo. Era un trabajo duro, de sol a sol, pero honesto. Me levantaba antes del amanecer, agarraba mi machete y mi termo con café, y me iba a los terrenos que me tocaban limpiar ese día. Era temporada de lluvias y la maleza crecía rápido. El patrón me había mandado a limpiar un terreno grande como a 2 kilómetros del pueblo, cerca del monte. Era un lugar solitario, rodeado de árboles viejos y tupidos. El tipo de lugar donde el silencio pesa y donde uno siente que está siendo observado, aunque no vea a nadie. El primer día trabajé normal. Llegué temprano como a las 6 de la mañana cuando todavía había neblina entre los árboles. El rocío mojaba todo y el aire olía a tierra húmeda. Empecé a chapear desde la orilla, haciendo líneas derechas con el machete, cortando la hierba alta y los matorrales. Trabajé toda la mañana sin problema. El sol fue subiendo y quemando la neblina. Para el mediodía ya había avanzado bastante. Me senté bajo un árbol grande a comer mis tacos y a tomar agua. El calor era pesado, de esos que te hacen sudar con solo estar quieto. Fue entonces cuando sentí algo raro. Una sensación fría me recorrió la espalda, como si alguien me estuviera viendo. Me di vuelta pero no había nadie, solo los árboles y el monte cerrado. Pensé que era el cansancio o el calor, así que terminé de comer y volví al trabajo. Seguí chapeando toda la tarde. El sol empezó a bajar y las sombras se hicieron más largas. Yo quería terminar esa sección antes de irme, así que apuré el paso. El machete cortaba la maleza con ritmo, y yo iba concentrado en mi trabajo. Fue cuando llegué cerca del monte, a la parte donde los árboles se hacían más espesos, que lo escuché. Un sonido extraño, como un gruñido bajo, profundo, que venía de entre los árboles. Me detuve en seco y levanté la vista. El corazón se me aceleró. Agarré el machete con más fuerza y miré hacia el monte, tratando de ver qué había hecho ese ruido. Al principio no vi nada, solo las sombras oscuras entre los troncos. Pero entonces, algo se movió. Era grande, mucho más grande que un perro. Se movía entre los árboles con pasos lentos, pesados. No podía ver bien qué era porque estaba en la penumbra, pero la forma no era normal. No era como ningún animal que yo conociera. Me quedé paralizado, con el machete en alto mirando hacia esa cosa que se movía entre las sombras. Mi respiración se hizo rápida, y sentí que el sudor frío me corría por la espalda. Quería moverme, pero mis piernas no me respondían. Entonces la cosa se detuvo, y me miró. No podía ver bien su cara por la distancia y la oscuridad del monte, pero sentí sus ojos sobre mí, unos ojos amarillos que brillaban en la penumbra, unos ojos que no eran de animal común. Eran ojos que tenían algo humano, algo que entendía, algo que pensaba. El terror me golpeó como un puño en el estómago. Dejé caer el machete y empecé a caminar hacia atrás, sin quitarle la vista a esa cosa. Ella no se movió, solo me siguió mirando con esos ojos brillantes. Caminé más rápido. Luego empecé a correr. Corrí por el terreno sin voltear atrás, tropezando con las piedras y la maleza que yo mismo había cortado. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Solo quería llegar al camino, salir de ahí, alejarme de esos ojos amarillos. Cuando llegué al camino de tierra me detuve un momento a recuperar el aliento.
Me di vuelta para mirar hacia el terreno. Ya había oscurecido bastante y apenas se veía. Pero allá, en la orilla del monte, vi una sombra grande que se quedó quieta por un momento, como si me estuviera despidiendo. Luego desapareció entre los árboles. Llegué a mi casa temblando. Mi mamá me preguntó qué me pasaba, por qué había llegado sin el machete, por qué estaba tan pálido. Le dije que no me sentía bien, que tal vez era una insolación. No le conté lo que había visto. Ella se hubiera preocupado y además yo mismo no estaba seguro de lo que había sido. Tal vez era un jaguar, pensé, o algún animal grande que bajó del monte. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos amarillos mirándome desde la oscuridad. Al día siguiente no quise volver al terreno. Le dije al patrón que me sentía mal, que necesitaba un día. Él no puso problema. Me quedé en casa tratando de olvidar lo que había visto, convenciéndome de que solo fue un susto, nada más. Pero esa noche todo cambió. Eran como las 2 de la mañana cuando me desperté. No sé qué fue lo que me despertó, pero de repente estaba con los ojos abiertos en la oscuridad de mi cuarto, con el corazón acelerado. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaban los grillos afuera y el ronquido de mi papá en el cuarto de al lado. Entonces lo escuché. Un rasguño en la pared de afuera. Era suave al principio, como si alguien estuviera pasando las uñas por el concreto. Luego se hizo más fuerte, más insistente, como si algo estuviera tratando de encontrar la manera de entrar. Me senté en la cama sin hacer ruido, con todos los músculos tensos. El rasguño se movió por la pared hacia mi ventana. Mi cuarto daba al patio trasero y la ventana tenía rejas. Pero en ese momento pensé que ninguna reja iba a ser suficiente. El rasguño llegó a mi ventana y se detuvo. Yo miraba hacia allá, hacia la cortina cerrada, rezando para que lo que estuviera afuera no pudiera entrar. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Un silencio pesado, expectante, como si algo estuviera esperando del otro lado. Entonces escuché la respiración. Era pesada, animal, pero con algo extraño. Un sonido mojado que me hizo pensar en algo que no debería estar vivo. Venía justo del otro lado de mi ventana, tan cerca que si no hubiera pared de por medio, lo tendría encima. Quise gritar, llamar a mis papás, pero el miedo me tenía la garganta cerrada. No podía mover, no podía hablar. Solo podía quedarme ahí sentado, escuchando esa respiración horrible del otro lado de la ventana. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Yo sudaba frío y temblaba, esperando que amaneciera, esperando que lo que estuviera ahí se fuera. Y de repente, sin aviso, la respiración se detuvo. Esperé en silencio sin atreverme a moverme. Nada. Solo el sonido de los grillos había vuelto. Lo que sea que estuvo ahí, se había ido. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama con la luz prendida, mirando la ventana, esperando que volviera el rasguño. Pero no volvió. Cuando amaneció salí al patio a revisar. Necesitaba saber si había sido real o si lo había soñado. Fui directo a la pared debajo de mi ventana, y lo que vi me heló la sangre. Había marcas, arañazos profundos en el concreto, como hechos por garras enormes. Y no eran de perro ni de gato. Eran marcas grandes, de algo pesado, de algo fuerte. Algunas rayas tenían casi 2 centímetros de profundidad en el concreto. Y había huellas. Huellas en la tierra del patio que llevaban desde el monte hasta mi ventana. Pero no eran huellas normales. Empezaban como huellas de animal, grandes, con garras marcadas. Pero conforme se acercaban a la casa, iban cambiando. Se iban pareciendo más a huellas de pies humanos, pero deformadas, más grandes con dedos torcidos. Sentí que las piernas se me doblaban. Tuve que sostenerme de la pared para no caerme. Eso no era un animal normal. Eso era otra cosa. Un nahual. La palabra vino a mi mente como un relámpago. Había escuchado las historias desde niño. Todo el mundo en el pueblo las conocía. Hombres y mujeres que podían convertirse en animales, brujos antiguos que tomaban formas de bestias para hacer el mal. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar niños, pero ahí estaban las huellas, ahí estaban los arañazos. Le conté a mi mamá.
Ella se puso pálida cuando vio las marcas. Me hizo prometer que no iba a volver a ese terreno. Me dijo que fuera a ver a don Chencho, un señor viejo del pueblo que sabía de estas cosas, de remedios y protecciones. Fui esa misma tarde. Don Chencho vivía en una casa chiquita en la orilla del pueblo. Cuando le conté lo que había pasado, él negó con la cabeza, como si ya supiera lo que le iba a decir. Me dijo que había despertado algo, que al entrar a ese terreno cerca del monte, había invadido el territorio de un nahual que vivía ahí desde hace años. Me dijo que los nahuales no perdonan cuando alguien entra a su espacio, que me había marcado, que ahora me iba a seguir. Le pregunté qué podía hacer. Él me dio una bolsita con hierbas y me dijo que las pusiera debajo de mi almohada y alrededor de la casa. Me dijo que rezara y que no saliera de noche. Me dijo que con suerte, el nahual se cansaría y me dejaría en paz. Pero por cómo me miró cuando me lo dijo, supe que él no creía que eso fuera a pasar. Hice todo lo que don Chencho me dijo. Puse las hierbas donde me indicó. Recé todas las noches. No salí después de que oscurecía. Pero no sirvió de nada. El nahual volvió, esa noche y todas las que siguieron. Cada madrugada entre las 2 y las 3 de la mañana, escuchaba los rasguños en las paredes. Lo escuchaba caminar alrededor de la casa, rascando las paredes, oliendo las puertas, tratando de encontrar una forma de entrar. A veces lo veía. Me asomaba por la rendija de la cortina y ahí estaba, en el patio. Una bestia enorme que a veces parecía perro, a veces parecía gato montés, a veces parecía algo que no tenía nombre. Su pelaje era negro como la noche y sus ojos brillaban con ese amarillo enfermizo. Pero lo peor era cuando se paraba en 2 patas, cuando se erguía como humano y me miraba directo a la ventana, cuando veía que su hocico se torcía en algo parecido a una sonrisa. En esos momentos podía ver que no era solo un animal. Era algo más. Algo que pensaba. Algo que disfrutaba mi miedo. Mis papás también empezaron a escucharlo. Mi mamá se la pasaba llorando y rezando. Mi papá salía con el machete pero nunca encontraba nada. Cuando él salía, la cosa ya no estaba. Era como si solo quisiera que yo supiera que estaba ahí. Como si fuera un juego para él. Dejé de dormir. Dejé de comer bien. Bajé tanto de peso que mi ropa me quedaba grande. Tenía los ojos rojos y la piel pálida. La gente del pueblo empezó a verme raro, a murmurar cuando pasaba. Volví con don Chencho. Le supliqué que me ayudara, que hiciera algo. Él movió la cabeza con tristeza y me dijo la verdad que no quería escuchar. Me dijo que el nahual no iba a parar, que me había elegido, que ahora yo era su presa. Me dijo que había visto casos así antes y que siempre terminaban mal. Me dijo que mi única opción era irme lejos, muy lejos, y rezar para que el nahual no pudiera o no quisiera seguirme. No tuve opción. Una noche, después de escuchar los rasguños otra vez, después de ver esa sombra enorme rondando mi ventana, tomé la decisión. No podía seguir así. Me estaba volviendo loco. Y sabía que tarde o temprano, esa cosa iba a encontrar la manera de entrar. Junté lo poco que tenía. Le dije a mi mamá que me tenía que ir. Ella lloró pero entendió. Sabía que si me quedaba, esa cosa me iba a destruir. Mi papá me abrazó y me dijo que me cuidara, que volviera cuando todo se calmara, pero los dos sabíamos que yo no iba a volver. Me fui antes del amanecer, antes de que el nahual apareciera. Tomé un autobús que me llevó fuera del estado, lejos de Tabasco, lejos de mi pueblo, lejos de ese monte maldito. Ahora vivo en una ciudad grande, rodeado de gente y de ruido. Trabajo en lo que puedo. Duermo con la luz prendida. Cada noche reviso las ventanas y las puertas 3 veces antes de acostarme. Han pasado meses desde que me fui, y no he vuelto a ver al nahual, pero tampoco puedo dormir tranquilo, porque cada noche, en ese momento entre el sueño y la vigilia, siento que hay algo observándome desde la oscuridad. Cada vez que camino por una calle oscura, siento que hay pasos detrás de mí que se detienen cuando yo me detengo. A veces, en las madrugadas, escucho un rasguño suave en la pared de mi cuarto, y me pregunto si algún día voy a despertar y voy a ver esos ojos amarillos mirándome desde la ventana. Me pregunto si algún día voy a escuchar esa respiración del otro lado de mi puerta.
porque en el fondo sé la verdad que no quiero aceptar. Sé que no importa qué tan lejos corra. Sé que no importa dónde me esconda. El nahual me marcó esa tarde en el terreno. Y lo que un nahual marca nunca lo suelta. Es solo cuestión de tiempo. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no se explican con la razón. Cosas que nuestros abuelos sabían y que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, hemos olvidado. En los pueblos de Veracruz, entre la niebla que baja de las montañas y el murmullo de los ríos, todavía hay quienes recuerdan las viejas historias. Todavía hay quienes saben que no todos los animales que caminan en la noche son lo que parecen. Esta es la historia de Ismael, un hombre común y corriente de un pueblo cerca de Xalapa, que aprendió esta verdad de la manera más terrible. Ismael trabajaba en una tienda de abarrotes en el centro del pueblo. Era un hombre tranquilo, de 32 años, que vivía solo en una casa pequeña heredada de sus padres. No le gustaba meterse en problemas ni hablar de más. Todas las mañanas abría la tienda a las 7 y todas las noches cerraba a las 8. Su vida era sencilla y predecible, hasta aquella noche de octubre. Ese día había sido como cualquier otro. Ismael cerró la tienda, subió a su camioneta vieja y tomó el camino de terracería que llevaba a su casa. El camino pasaba junto a un cafetal abandonado y luego se adentraba en un tramo de bosque antes de llegar al pueblo. Eran apenas 10 minutos de recorrido, pero esa noche la niebla estaba más espesa que de costumbre. Iba manejando despacio, con las luces altas encendidas cuando algo cruzó frente a su camioneta. Ismael frenó de golpe. El corazón le latía fuerte en el pecho. En medio del camino, iluminado por los faros, había un perro. Pero no era un perro cualquiera. Era enorme, del tamaño de un becerro, con un pelaje negro que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban con un color amarillo intenso, antinatural. Ismael se quedó paralizado, con las manos aferradas al volante. El animal no se movía, solo lo miraba fijamente, con una inteligencia que no debería estar en los ojos de ningún animal. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas. Entonces, lentamente, el perro ladró la cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiándolo, como si estuviera reconociéndolo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ismael. Había algo profundamente equivocado en aquella criatura. Tocó el claxon, esperando que el sonido la espantara, pero el animal ni siquiera parpadeó. Simplemente siguió mirándolo con aquellos ojos penetrantes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la criatura se dio vuelta con movimientos lentos y deliberados, y se internó en el bosque. Ismael esperó un momento más, con la respiración agitada, antes de pisar el acelerador y salir de ahí lo más rápido que la camioneta le permitía. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta con llave y todas las ventanas. No podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel animal. No era normal. Los perros del pueblo, incluso los más grandes, no se veían así. Y esos ojos amarillos que lo habían mirado con tanta intención. Se preparó algo de cenar, pero apenas pudo probar bocado. Se sentó frente al televisor, pero no prestaba atención a lo que veía. Su mente seguía regresando a aquel encuentro en el camino. A las 10 de la noche decidió irse a dormir temprano, esperando que el sueño le ayudara a olvidar lo sucedido. Se había quedado dormido hacía apenas una hora cuando un sonido lo despertó. Un rasguño. Venía de afuera, de la ventana de su cuarto. Ismael abrió los ojos en la oscuridad, con el corazón acelerado. El rasguño se repitió, esta vez más fuerte, como garras arrastrándose contra el cristal. Se levantó despacio de la cama y se acercó a la ventana. Las cortinas estaban cerradas. Con mano temblorosa, separó apenas una rendija para mirar afuera. Lo que vio le heló la sangre. Ahí estaba en su patio, el mismo perro negro enorme. Pero ahora estaba parado sobre sus patas traseras, con las delanteras apoyadas contra la pared de la casa, arañando la ventana. Su hocico estaba a la altura de la cara de Ismael, separado solo por el cristal y la cortina. Y aquellos ojos amarillos lo miraban directamente, como si pudiera verlo a través de la tela. Ismael soltó la cortina y retrocedió, tropezando con sus propios pies.
El rasguño continuó durante varios minutos más, acompañado ahora de un sonido grave, gutural, que no era exactamente un gruñido ni un ladrido, sino algo intermedio, algo que sonaba casi como palabras intentando formarse. Pasó el resto de la noche despierto, sentado en una esquina de su cuarto con un machete viejo en las manos, esperando que amaneciera. Los rasguños se detuvieron cerca de las 3 de la mañana, pero Ismael no se atrevió a acercarse de nuevo a la ventana. Cuando por fin salió el sol, revisó el patio. En la tierra blanda bajo su ventana había huellas de perro, que gradualmente se transformaban en algo más grande, con dedos más largos, más parecidas a manos que a patas, y en la pared, marcas profundas de garras en la madera. Ismael pensó en ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que un perro gigante había venido a rasguñar su ventana? ¿Se reirían de él? Pensó en contarle a alguien del pueblo, pero le daba vergüenza. La gente pensaría que estaba loco, o que había bebido demasiado. Esa mañana fue a trabajar como siempre, pero estaba agotado y nervioso. Doña Carmen, una clienta regular que era amiga de su madre, notó que se veía mal. «¿Qué te pasa, hijo? Te ves como si hubieras visto un espanto». Ismael dudó un momento, pero la preocupación en el rostro de la señora lo hizo hablar. «Doña Carmen, anoche vi algo raro en el camino. Un perro muy grande, negro, con ojos amarillos. Y luego vino a mi casa». El rostro de doña Carmen cambió inmediatamente. La preocupación se convirtió en algo más serio, más profundo. ¿Un perro negro, dices, muy grande? ¿Y te siguió hasta tu casa? Ismael asintió. La señora se acercó más y bajó la voz. «Escúchame bien, Ismael. Eso que viste no es un perro. Es un nahual. Alguien del pueblo que puede transformarse. Y si te escogió, si te siguió hasta tu casa, es porque algo quiere de ti. Pero eso son solo historias, doña Carmen. Las historias existen por algo, hijo. Mi abuela me contaba que los nahuales escogen a las personas por diferentes razones. A veces por venganza, a veces porque necesitan algo, y a veces simplemente porque pueden. Tienes que protegerte. Pon sal en todas las entradas de tu casa. No lo invites a pasar ni siquiera con el pensamiento, y si puedes, no estés solo». Ismael agradeció el consejo, pero por dentro seguía pensando que todo era superstición. Sin embargo, esa tarde antes de cerrar la tienda, compró 2 bolsas grandes de sal. Cuando llegó a su casa antes del anochecer, puso sal en el marco de todas las puertas y ventanas, sintiéndose un poco ridículo, pero sin poder evitarlo. Revisó 2 veces que todo estuviera bien cerrado con llave. Preparó café fuerte porque no pensaba dormir esa noche. Cayó la oscuridad sobre el pueblo. Ismael se sentó en la sala con todas las luces encendidas, el machete a su lado y la televisión prendida solo para hacer ruido. Los minutos pasaban lentos como horas. A las 11 de la noche escuchó el primer rasguño. Venía de la puerta principal. Ismael se puso de pie, agarrando el machete. El rasguño se hizo más fuerte, más insistente. Luego escuchó el sonido en la ventana de la sala, después en la ventana de la cocina. La criatura estaba rodeando la casa, probando cada entrada. «Vete», susurró Ismael. «No eres bienvenido aquí». Como respuesta, escuchó aquel sonido gutural otra vez, más fuerte ahora, y definitivamente más parecido a una voz. Un golpe fuerte sacudió la puerta principal, como si algo muy pesado se hubiera lanzado contra ella. Luego otro, y otro. Ismael retrocedió hasta quedar contra la pared opuesta. La puerta crujía con cada impacto, pero resistía. Esto continuó durante horas. Golpes, rasguños, aquel sonido horrible que casi formaba palabras. A veces parecía venir de un lado de la casa, a veces de otro. Como si hubiera más de una criatura afuera, o como si pudiera moverse más rápido de lo posible. Cerca de las 4 de la mañana, todo se detuvo. El silencio repentino fue casi peor que el ruido. Ismael esperó, sin atreverse a moverse. No fue hasta que vio los primeros rayos del sol que se permitió respirar con algo de alivio. En la mañana revisó la casa. La sal en la puerta principal había sido dispersada, como si alguien o algo la hubiera barrido. Las marcas de garras ahora cubrían la puerta de madera, y en las ventanas, impresos en el polvo,
Había rastros como de manos abiertas presionando contra el cristal, pero con dedos demasiado largos. Los siguientes días fueron una pesadilla interminable. Cada noche, sin falta, la criatura regresaba. Ismael dejó de ir a trabajar. Llamó diciendo que estaba enfermo. En realidad, tenía demasiado miedo de salir, especialmente cuando oscurecía. Compró más sal. Consiguió agua bendita en la iglesia. Puso ajos en las ventanas como le sugirió otra vecina. Nada funcionaba. Cada noche los ataques se hacían más violentos, más desesperados, como si la criatura supiera que el tiempo se le acababa para algo. Ismael apenas dormía. Cuando lo hacía era sentado en una silla de la sala durante el día, agotado. Por las noches se mantenía despierto a base de café y miedo puro. Perdió peso. Sus ojos se hundieron en ojeras profundas. Temblaba constantemente. Llamó a su hermano que vivía en el puerto. Le rogó que viniera. Pero su hermano tenía trabajo y familia. Le dijo que se estaba imaginando cosas, que fuera al doctor. Nadie lo creía. Nadie excepto los ancianos del pueblo que lo miraban con lástima cuando lo veían pasar apurado rumbo a su casa antes del atardecer. Una noche, una semana después del primer encuentro, Ismael estaba sentado en la sala cuando escuchó algo diferente. No eran rasguños. Era su nombre. Claro, en voz baja pero inconfundible. Ismael. Venía de afuera, de la ventana trasera que daba al patio. Ismael, déjame entrar. La voz era ronca, áspera, como si hablar le costara un esfuerzo enorme. Pero era una voz humana, o algo que intentaba sonar humano. Vete, gritó Ismael, déjame en paz. No puedo, hasta que termines lo que empezaste hace mucho tiempo. Tú sabes. Ismael no sabía de qué hablaba. No había hecho nada. Era un hombre simple, sin enemigos. No te conozco, no he hecho nada. Una risa profunda, horrible, retumbó desde afuera. Tu padre sabe, él lo recuerda. Ahora tú pagas. Su padre había sido de pocas palabras, trabajando toda su vida en el campo. Había dejado de existir hacía 3 años, sin contarle nunca ningún secreto oscuro. ¿Qué podría haber hecho? Esa noche los ataques fueron los peores. La criatura lanzaba su cuerpo contra las paredes de la casa con tanta fuerza que los platos temblaban en los estantes. Aullaba con una mezcla de rabia y frustración. Ismael se encerró en el baño, el cuarto más pequeño y sin ventanas, tapándose los oídos y rezando oraciones que apenas recordaba de su infancia. Amaneció y la criatura se fue como siempre. Pero Ismael sabía que no podría resistir mucho más. El miedo lo estaba consumiendo. No comía bien, no dormía. Su mente empezaba a jugarse malas pasadas. A veces, durante el día, creía ver sombras moverse en las esquinas de su visión. Decidió que necesitaba ayuda real. Esa tarde, reuniendo todo su valor, fue a buscar a don Aurelio, un anciano del pueblo conocido por saber de estas cosas. Lo encontró en el mercado, vendiendo hierbas medicinales como hacía desde hacía décadas. Cuando Ismael le contó todo, don Aurelio escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando con expresión grave. Al terminar el relato, el anciano suspiró profundamente. Tu padre, que en paz descanse, tuvo un problema hace muchos años. Hubo un hombre del pueblo, se llamaba Esteban, que decía tener el don de convertirse. Tu padre nunca creyó en esas cosas. Un día, el terreno donde ahora está tu casa era de Esteban. Tu padre lo ganó en una apuesta, todo legal, pero Esteban juró que se las cobraría. Poco después, Esteban desapareció del pueblo. Algunos dijeron que se fue a las montañas, otros que se internó en el bosque. Nadie volvió a verlo en forma humana. ¿Entonces esto es venganza? Pero yo no hice nada, ni siquiera había nacido. Para los nahuales el tiempo es diferente. Las deudas pasan de padres a hijos. Y ahora que tu padre ya no está, vinieron por ti. ¿Cómo lo detengo? Don Aurelio negó con la cabeza lentamente. No se detiene, muchacho. Solo se resiste. Pero la verdad es que si un nahual te ha marcado, si ya sabe dónde vives y regresa cada noche, es porque la decisión está tomada. Ya te escogió. Tiene que haber algo que pueda hacer. Podrías irte lejos, muy lejos. Pero incluso así hay historias de nahuales que siguen a su presa durante años, cruzando estados enteros.
Son pacientes. Pueden esperar. Ismael sintió que el mundo se le venía encima. No tenía dinero para irse lejos. No tenía a dónde ir. ¿Y si me quedo con alguien? Si no estoy solo, puedes intentarlo, pero pondrías en peligro a quien esté contigo. Los nahuales no se detienen ante nada cuando han elegido. He visto familias enteras sufrir por uno solo marcado. Ismael salió de ahí con el corazón destrozado. Pensó en pedirle a su hermano que viniera, pero recordó las palabras de don Aurelio. No podía poner en riesgo a su hermano, a su cuñada, a sus sobrinos. Esa noche, al regresar a su casa, se encontró con que la puerta principal estaba entreabierta. Él la había dejado cerrada con llave. Con el machete en mano, entró despacio. Todo estaba en su lugar, pero podía oler algo diferente en el aire. Un olor animal, salvaje, mezclado con tierra húmeda y algo más que no podía identificar. En la mesa de la cocina había una huella de mano humana, pero con los dedos demasiado largos y terminados en garras, marcada en algo oscuro que parecía lodo. El mensaje era claro. La criatura había estado adentro. Las barreras ya no funcionaban. Ya no estaba a salvo ni siquiera dentro de su propia casa. Ismael sintió que algo se rompía en su interior. El terror constante de las últimas 2 semanas, la falta de sueño, la sensación de estar siendo cazado, todo explotó en un momento de desesperación absoluta. Se dejó caer en una silla y por primera vez en años lloró. Lloró por su situación, por su padre y los secretos que se había llevado, por la injusticia de pagar por algo que no había hecho. Cuando oscureció, Ismael ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Había puesto sal nueva en las entradas por pura costumbre, pero sabía que no serviría de nada. Se sentó en su cama, con el machete en el regazo, esperando lo inevitable. Los rasguños empezaron a las 10 de la noche, primero en la puerta, luego en las ventanas. Pero esta vez había algo diferente en el sonido. Era más fuerte, más seguro, como si la criatura supiera que ya había ganado. A las 11 escuchó que la puerta principal se abría. El chirrido de las bisagras resonó en el silencio de la casa. Pasos pesados, con garras que arañaban el piso de cemento, se acercaban por el pasillo. Ismael se puso de pie, levantando el machete con manos temblorosas. La puerta de su cuarto se abrió lentamente. En el marco apareció una figura que era y no era humana al mismo tiempo. Era más alta que cualquier hombre, encorvada, cubierta de pelo negro. Los brazos eran demasiado largos, terminando en manos con garras curvas. Pero lo peor era la cara. Era un rostro humano deformado, estirado sobre un cráneo animal, con aquellos ojos amarillos brillantes clavados en él. «Llegó la hora, Ismael», dijo la criatura con aquella voz gutural. «Tu padre me quitó todo. Ahora yo te quito todo a ti». Ismael quiso gritar, quiso pelear, pero su cuerpo no le respondía. El miedo lo había paralizado completamente. Lo último que vio fueron aquellos ojos amarillos acercándose, y sintió un dolor agudo en el pecho antes de que todo se volviera oscuro. Don Aurelio fue quien lo encontró 2 días después. Ismael había faltado al trabajo durante tanto tiempo que finalmente alguien decidió ir a buscarlo. El anciano tocó a la puerta sin respuesta. Probó la manija y encontró la puerta abierta. Lo que vio adentro lo perseguiría por el resto de sus días. Ismael estaba tirado en el piso de su habitación, con los ojos abiertos mirando al techo sin ver nada. Su cuerpo estaba cubierto de marcas profundas que habían cortado su ropa y su piel, arañazos que iban desde sus hombros hasta su cintura. Moretones oscuros cubrían sus brazos y piernas, como si algo lo hubiera golpeado una y otra vez. Pero lo más perturbador era su expresión. No era de dolor, era de terror absoluto. Los ojos abiertos y la boca congelada en un grito silencioso. Sea lo que sea que vio en sus últimos momentos, había sido tan terrible que quedó grabado en su rostro para siempre. La policía vino e hizo preguntas. Hablaron de un animal salvaje, quizás un puma o un jabalí que de alguna manera entró a la casa. Pero don Aurelio sabía la verdad, y los ancianos del pueblo también. Cuando prepararon el cuerpo para el velorio, limpiando la sangre y vistiéndolo con ropa limpia, encontraron algo más. En su pecho, justo sobre el corazón,
Había una marca que no era como las otras. No era un rasguño ni un moretón. Era una huella de mano completa, quemada en su piel como con hierro al rojo vivo, con aquellos dedos demasiado largos terminados en puntas de garras. La marca de un nahual reclamando lo que consideraba suyo. Enterraron a Ismael junto a sus padres en el panteón del pueblo. En el funeral hubo poca gente. Algunos evitaban el lugar por miedo, otros porque simplemente no sabían qué decir. Don Aurelio se quedó al final, después de que todos se fueron, mirando la tumba recién cubierta. «Que descanses, muchacho», murmuró. «Ojalá encuentres la paz que no pudiste tener en vida». Esa noche, varios vecinos que vivían cerca del panteón reportaron haber escuchado aullidos en la oscuridad, no como los de un perro común, sino más profundos, más largos, casi triunfantes. Y en la mañana, sobre la tumba de Ismael, encontraron huellas. Huellas de perro que se transformaban gradualmente en algo más grande, más humano, grabadas profundamente en la tierra suelta. La casa de Ismael quedó abandonada. Nadie quiso comprarla ni rentarla. Con el tiempo las ventanas se rompieron y la maleza creció alrededor. Los niños del pueblo aprendieron a no acercarse a ella, especialmente después del anochecer, porque algunos decían que todavía se podían escuchar rasguños en las noches sin luna. Y de vez en cuando, alguien juraba haber visto una figura oscura merodeando por el patio, una figura demasiado grande para ser un perro y demasiado extraña para ser humana. Don Aurelio vivió varios años más después de aquello. Antes de que su salud empeorara, solía contar la historia de Ismael a quien quisiera escuchar. No como advertencia, porque sabía que las advertencias no sirven cuando un nahual ya ha elegido.